Audiencia, buenas noches, sean bienvenidos, bienvenidas a un episodio más en Estación Siniestra. ¿Cómo se encuentran esta noche? Espero que muy bien y sobre todo preparados para adentrarse en el segundo episodio de Relatos con las Ánimas del Purgatorio. Un episodio cargado de misterio, devoción y sobre todo sucesos que no tienen explicación lógica. Así que ponte cómodo, apaga la luz si te atreves y concéntrate en estas historias. Y si estás trabajando, déjame acompañarte estos minutos. Mi nombre es Santiago. Comencemos. En mi familia siempre se ha hablado de las ánimas del purgatorio como si fueran parte de la casa, como si fuera algo normal, algo que nos acompañaba. Desde que tengo memoria, mis papás han sido devotos de ellas. No de esos devotos que solo prenden una veladora cuando necesitan algo. No. Ellos son devotos de corazón. De esos que rezan aunque no estén pasando por ningún problema. Todo empezó hace muchos años, cuando yo todavía ni siquiera había nacido. Mi mamá me contó que al principio ella comenzó a rezarle simplemente porque le daba tristeza pensar en esas almas que estaban atrapadas, sufriendo, esperando que alguien se acordara de ellas. No les pedía favores, no hacía promesas, no pedía cosas materiales. Solo comenzó a rezar por ellas. Decía que sentía como si fueran personas olvidadas, y a ella eso le dolía. Con el tiempo esa devoción fue creciendo. Mis papás comenzaron a rezarles cada semana, y hubo ocasiones en las que incluso organizaban rosarios donde iba gente de la misma calle, vecinos, señoras, conocidos, ya saben. Se juntaban en la sala, prendían veladoras, ponían un vaso con agua, pan, fruta, flores, y comenzaban a rezar. Yo crecí viendo esto como algo normal. Pero detrás de toda esta devoción hay muchas historias, y no todas son tranquilas. Mi mamá me contó que la primera vez que les pidió algo a las ánimas del purgatorio fue cuando mi papá se quedó sin trabajo. Él había perdido su empleo en un día para otro, y al principio, como siempre, dijo que no pasaba nada, que pronto encontraría algo mejor. Pero pasaron los días, y luego semanas, y después 2 meses completos. Nadie lo llamaba, nadie lo citaba a entrevistas, nadie le daba respuesta. Yo en ese tiempo aún no había nacido, pero mi mamá dice que ese tiempo fue uno de los más difíciles que vivieron, que ya no había dinero, las cuentas se acumulaban, comían lo justo, a veces ni comían, solo tortilla con sal. Y aunque mi papá no le decía, ella sabía que él estaba desesperado. Una mañana, como todas, mi papá se levantó temprano, se bañó, se puso su mejor ropa y salió a buscar trabajo. Mi mamá se quedó sola en la casa, y ahí fue cuando por primera vez les pidió algo a las ánimas del purgatorio. Encendió una veladora, se sentó y comenzó a rezarles. Pero esta vez no solo rezó, esta vez les habló, como si fueran conocidos. Les pidió que los ayudaran, que ayudaran a su esposo, que por favor encontrara trabajo, que lo contrataran, que ya no aguantaban más. Mi mamá dice que lloró mientras rezaba y que en ese momento sintió algo raro, algo como si no estuviera sola. Ese día mi papá llegó a la casa a las 5 de la tarde. Venía feliz, sonriendo, casi corriendo. Por fin había encontrado trabajo. Lo habían contratado ese mismo día. Y no solo eso, había sido rápido, casi de inmediato. Pero lo que más nos dejó helados fue lo que contó después. Dijo que mientras caminaba buscando anuncios o preguntando en locales si contrataban, un señor de unos 50 y tantos años se le acercó. Ese hombre lo saludó por su nombre. Le habló como si ya lo conociera de toda la vida. Por ahí me dijeron que andas buscando trabajo, ¿verdad? Aquel hombre le dijo a mi papá. Mi papá se quedó confundido. Él no lo conocía, nunca lo había visto. Pero el hombre comenzó a caminar y le dijo que lo siguiera. Lo llevó por varias calles, caminaban rápido. Y entonces llegaron a un edificio. Aquí te están buscando, le dijo. Entra.
Mi papá entró, pero también quiso darle las gracias. Sin embargo, cuando se volteó, aquel hombre ya no estaba. Buscó bien por la calle, pero ya había desaparecido. Se había ido, así como si nunca hubiera existido. Mi papá entró al edificio, y efectivamente ahí estaban buscando a alguien con su perfil. Lo contrataron ese mismo día. Cuando llegó a la casa y contó todo, mi mamá se quedó en silencio. Luego prendió otra veladora y dijo que fueron las ánimas del purgatorio quien lo ayudaron. Desde entonces mi mamá siguió rezando por ellas. No les pedía cosas, no hacía tratos, solo rezaba y agradecía por esa vez. Y como les dije, todo esto pasó antes de que yo naciera. Sin embargo, hay otra historia en la que yo ya estaba grande. Esto sí lo recuerdo perfectamente bien y nunca lo voy a poder olvidar. Yo tenía como 10 años cuando sucedió esto. Habíamos ido en carro al pueblo de mi abuelito, en Michoacán. Era un pueblito pequeño. En ese entonces todo era campo. Los caminos antes eran pura tierra, sin pavimentar. Era temporada de lluvias. Y esa noche nos estábamos regresando, ya tarde. De pronto, por ahí de las 11 de la noche, empezó a llover muy fuerte, pero no una lluvia normal. Parecía como si se estuviera cayendo el cielo. El camino se volvió un lodazal feo, horrible. El carro se patinaba, las llantas giraban y no avanzaban. Además no había luz, no habían casas, no había señal. Era un camino estrecho, rodeado de pura oscuridad. No nos podíamos quedar ahí, no nos podíamos regresar, ya habíamos manejado mucho. Así que mi papá siguió manejando, con cuidado, con miedo, hasta que pasó. De repente el carro cayó en un hoyo enorme. Las llantas delanteras quedaron atrapadas. Ya no avanzaba. Mi papá se bajó, empujó, intentó maniobrar, pero nada. La lluvia seguía cayendo con fuerza y mi papá se estaba empapando. Yo veía su cara de desesperación, comenzaba a maldecir, pero nada. Y mi mamá estaba ahí, sin saber qué hacer. No pasaron ni 5 minutos cuando de pronto, así de la nada, aparecieron personas, muchas. Yo recuerdo que eran como unas 20. Venían caminando de atrás. No venían en carros, no venían con lámparas, no venían de ningún poblado porque no había nada cerca. Simplemente ya estaban ahí, rodeando el carro. Y sin decir casi nada, comenzaron a empujar, todos juntos. Fácilmente el carro salió del hoyo, volvió al camino. Mi mamá les dio las gracias y mi papá también. Y esas personas se fueron caminando rumbo al pueblo de mi abuelo. Así sin más. Mis papás estaban callados. Yo los veía con cara de miedo, mirando hacia la carretera por no caer en otro hoyo. Yo no entendía nada. Seguimos manejando, pero yo iba mirando hacia atrás, viendo a esas personas. Y recuerdo perfectamente cómo, una por una, se fueron desvaneciendo en el camino. No se metieron entre los árboles, no doblaron en ningún lado. Simplemente dejaron de estar. Yo les dije a mis papás, pero no voltearon. Tenían miedo de caer en otro hoyo. Cuando por fin salimos de ese camino horrible, volvieron a preguntarme que qué había visto. Yo les dije, y mi mamá solo respondió: lo sabía. Esas personas eran las ánimas del purgatorio. En ese momento de niño no entendí, pero ahora ya de grande, me doy cuenta por qué mi familia es muy devota de estas ánimas. Muy buenas noches, audiencia. Mi mamá hasta la fecha ha sido muy devota de las ánimas del purgatorio. Desde que yo era niña recuerdo que todos los lunes les prendía veladoras, les ponía vasos con agua y rezaba por ellas. Eso lo aprendió de mi abuela, que decía que las ánimas ayudaban a quienes las recordaban. Pero a mí todo eso siempre me dio miedo. No sé por qué, pero desde pequeña sentía cosas raras. A veces se me subía el muerto, y era cada lunes. Otras veces escuchaba que me hablaban cuando estaba sola en mi cuarto. Y hubo ocasiones en las que sentí claramente cómo alguien me tocaba el pie
mientras dormía. Mi mamá decía que no tuviera miedo, que las ánimas no eran malas, que agradecían cuando alguien rezaba por ellas. Pero yo no me sentía tranquila. Una vez, cuando yo ya estaba más grande, nos fuimos de vacaciones varios días. Antes de salir vi que mi mamá se quedó un rato sola en la sala, rezando. Le pregunté qué hacía y ella me dijo que le estaba pidiendo a las ánimas que cuidaran la casa para que nadie se metiera. Eso me dio escalofríos, pero no pasó de ahí. Las vacaciones estuvieron perfectas. Nos la pasamos muy bien todos esos días. Descansamos, no pasó nada raro. Pero cuando regresamos todo cambió. Esa mañana nos encontramos con los vecinos y le contamos que habíamos salido unos días. Ellos se quedaron sorprendidos. ¿Cómo que se fueron?, nos dijeron. Sí, estuvimos fuera varios días. Y entonces los vecinos nos contaron algo que nos hizo sentir frío en todo el cuerpo. Nos dijeron que todas las noches se escuchaban personas hablando dentro de la casa, que a veces parecía que jugaban en el patio, como si hubiera niños corriendo, que en algunas madrugadas se oían gritos llamando nuestros nombres. Pero lo peor fue cuando dijeron que en las tardes se veía una persona sentada en el sillón de la sala. Nuestra casa tiene la puerta de abajo de metal, pero arriba es pura reja, y además tenemos ventanas grandes, así que desde la calle se puede ver todo. Los vecinos juraban que veían a alguien sentado ahí, pero nosotros no estábamos. Cuando entramos a la casa todo estaba normal, nada movido, nada roto, nada fuera de lugar. Esa noche le pregunté a mi mamá si creía que habían sido las ánimas. Ella solo me miró sonriendo y me dijo, claro que sí. Ellas cuidaron la casa, como les pedí. Audiencia, antes de pasar a la siguiente historia, no olvides dejar tu like, compartir el episodio de hoy y si aún no estás suscrito, suscríbete. Y ahora dime, ¿desde qué parte del mundo y a qué hora escuchas este nuevo episodio? Ahora ya no los interrumpo más y sigamos con las siguientes historias. Buenas noches, audiencia, me llamo Mariana y lo que voy a contar pasó cuando yo tenía 23 años. Todo ocurrió en un municipio llamado San Marcos, un lugar tranquilo donde viví varios años. Mi tía Rosa vivía ahí desde siempre. Era una mujer mayor, muy creyente, muy metida en sus rezos y en sus cosas religiosas. Yo no tenía problema en eso, la respetaba y la quería mucho. Cuando me ofreció rentarme un cuarto en su casa porque yo necesitaba salirme de donde estaba, acepté sin pensarlo mucho. La casa era de ella, no muy grande, pero sí antigua. El cuarto que me rentaba estaba en el patio, separado de la casa principal. Pero estaba bien, tenía su propio baño, una pequeña ventana que daba al patio y tenía loza y azulejo. Al principio todo fue normal. Los primeros días me dediqué a acomodar mis cosas, a adaptarme al lugar, a aprenderme los horarios de mi tía y de su esposo. Ellos se levantaban temprano, dormían temprano, y yo era más nocturna. Pero desde la primera semana noté algo raro. Todos los días, sin excepción, a las 7 de la noche, mi tía se sentaba en la sala a rezar. Yo lo sabía porque siempre comenzaba a escuchar su voz. No era un rezo rápido. Eran rezos largos, pausados, como si estuvieran hablando con alguien. A veces duraban 20 minutos y otras veces más. Yo lo escuchaba desde mi cuarto. No me molestaba, de hecho me daba cierta tranquilidad. Pero lo que sí se me hacía raro era que no era el típico rezo que uno hace antes de dormir o antes de comer. Ella parecía rezar como si estuviera conversando. Otra cosa que me llamó la atención fue que siempre, todos los días, en la mesita de la sala, ponía una manzana y un vaso de agua,
Siempre, nunca faltaba. Yo al principio pensaba que era alguna costumbre de ella. No le pregunté nada porque no quería ser entrometida. Pero eso no fue lo más inquietante. Lo peor empezaba en las madrugadas. La primera noche que me dormí ahí, me desperté como a las 3 de la mañana. No sé por qué. Simplemente abrí los ojos y entonces escuché pasos. No adentro de la casa, sino en el patio. Eran pasos claros, como de varias personas caminando despacio. Yo me quedé inmóvil, escuchando. Pensé que quizá era mi tía y su esposo, o alguien que había salido al baño. Pero los pasos no se oían dentro de la casa, se oían afuera. Me levanté con cuidado, me acerqué a la ventana y me asomé. Pero no había nadie. El patio estaba vacío. No había sombras, no había movimiento, nada. Y en cuanto me asomé, los pasos se detuvieron. Pensé que había sido mi imaginación o algún sueño, así que me regresé a la cama y traté de dormir. Pero eso no fue la única vez. Pasaron los días, y luego las semanas, y casi todas las madrugadas escuchaba lo mismo. Pasos. A veces eran lentos, como si alguien caminara descalzo. A veces se escuchaban más pesados, como si alguien arrastrara los pies. En algunas ocasiones no solo eran pasos, se escuchaban murmullos, como si varias personas estuvieran hablando bajito. Yo me levantaba, me asomaba por la ventana, pero nada. Patio vacío, silencio. Yo me empezaba a sentir que algo no estaba bien. Pero lo raro era que mi tía y su esposo parecían no notar nada. Nunca los vi levantarse asustados, nunca los escuché quejarse de los ruidos. Yo era la única. Al principio me daba miedo. Después, con el tiempo, me fui acostumbrando. Pasaron los meses, y entonces todo se volvió peor. Porque aquellos pasos que eran tranquilos, ahora ya no lo eran. Ahora se escuchaba como si alguien estuviera corriendo. La primera vez que pasó me desperté de golpe. Se escuchaba clarísimo, como si alguien estuviera corriendo de un lado a otro en el patio. Y luego fueron 2 personas. Después parecían más. Era como si varias personas corrieran alrededor de mi cuarto. Yo estaba paralizada del miedo. No quería asomarme, no quería moverme. Solo me tapaba con las cobijas, temblando. Y entonces empezó lo peor. Una madrugada, escuché que tocaban mi puerta. No fue un golpecito, fueron golpes fuertes, como si alguien estuviera desesperado. Me levanté de un salto, con el corazón a mil, pensando que era mi tía o mi tío. ¿Quién es?, pregunté con voz temblorosa. Pero nadie me respondió. Sin embargo, los golpes siguieron. Yo estaba a punto de llorar cuando escuché que también estaban golpeando la puerta de mi tía. Eso sí fue lo que más me asustó, porque ya no era solo yo. Con todo el miedo me atreví a asomarme a la puerta. Pero no había nadie. Al día siguiente, apenas amaneció, fui con mi tía. Le dije todo. Le conté de los pasos, de las voces, de las carreras, de los golpes. Ella me miró muy tranquila, demasiado. Y entonces me dijo algo que jamás voy a olvidar. Yo también las escucho. Son mis ánimas del purgatorio. Yo la miré sin entender. ¿Cómo que sus ánimas?, le pregunté. Y fue entonces cuando ella me explicó. Me dijo que las ánimas del purgatorio son las almas que no han podido descansar. Almas que están en pena, que no están ni en el cielo ni en el infierno, que andan buscando ayuda, rezos, ofrendas, luz. Me dijo que hay personas que les rezan para ayudarlas a descansar y que a cambio de ello las cuidan, protegen y avisan de peligros. Yo sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Le dije que yo llevaba meses escuchando cosas. Ella bajó la mirada y me dijo que ya lo sabía.
Ahí fue cuando me empezó a contar todo. Cuando mi tía me dijo que sí sabía lo que pasaba, sentí que el estómago me hizo un nudo. Yo pensaba que estaba loca, tía, que me lo estaba imaginando todo. Ella suspiró y se sentó en una silla de la cocina. No estás loca, mija. Las ánimas están medio enojadas conmigo, me dijo. Me dijo que desde hace muchos años ella era devota de las ánimas del purgatorio, que siempre les rezaba, que les prendía veladoras, que les ponía agua, frutas y a veces comida para que pudieran comer. Ellas no son malas, nomás están penando, me dijo. ¿Y por qué se escuchan aquí? ¿Por qué en el patio?, le pregunté. Aquí se mueven, aquí entran, aquí salen, me respondió. Sentí que la piel se me erizaba. Y también me contó algo que me dio todavía más miedo. Me dijo que en varias ocasiones, cuando se levantaba en la madrugada, había visto sombras caminar por la casa. No figuras claras, sombras, como si fueran personas, pero oscuras. Me contó también que una vez, hace años, vio claramente a un hombre muy alto, vestido todo de blanco, caminando en el patio. No se le veía la cara, pero ella sabía que era un ánima del purgatorio. Le dije que ya no me contara, que ya me estaba asustando, pero ella siguió hablando. Me dijo que últimamente las ánimas estaban molestas con ella. Le dije que por qué, y ella me dijo que les había prometido algo, un altar enorme, lleno de comida, veladoras, flores, pan, fruta, todo, a cambio de que la ayudaran a algo muy importante. Yo le pregunté que en qué, pero ella me dijo que no podía hablar de eso. Yo sentí un nudo en la garganta. ¿Y te ayudaron, tía? Sí, me cumplieron. Y ahora yo debo de cumplirles. Pero no tengo dinero. Por eso los ruidos, me dijo. Por eso los golpes. Por eso las carreras. Hasta este punto yo estaba muerta del miedo. Me dijo que pronto recibiría un dinerito y con eso iba a hacer su altar, pero que por lo mientras iban a estar enojadas. Esa noche fue una de las peores que viví ahí. Los golpes en las puertas comenzaron como a las 2 de la mañana. No eran suaves, eran golpes fuertes, desesperados, como si alguien quisiera entrar. Yo me tapé con las cobijas nada más. Comencé a rezar. Después escuché que golpeaban la puerta de mi tía. Y luego los pasos. Pero no caminando, corriendo de un lado a otro, como si hubieran varias personas jugando carreras en el patio. Yo empecé a llorar en silencio. No quería gritar, no quería llamar la atención de lo que fuera que estuviera ahí afuera. Al otro día le dije a mi tía que yo no podía seguir ahí. Ella no se enojó, me entendió. Ese mismo día busqué otro lugar y me mudé. Pero aunque me fui, no dejé de saber lo que pasaba. Mi tía me llamaba, me la encontraba en la calle. Me decía que ahora ya no eran solo ruidos, que se le aparecían en sueños, que soñaba con personas que le pedían comida, agua, luz, que le decían que tenía que cumplir. Me dijo que una noche soñó con el hombre de blanco, que estaba parado al pie de la cama, sin cara, solo una sombra dentro de una túnica, y que le dijo, ya es hora de pagar. Yo le dije a mi tía que se fuera a dormir a otro lugar, que se mudara unos días, pero ella decía que no podía, que esa era su casa y que las ánimas la cuidaban, que solo estaban molestas. Pasaron unas semanas y entonces me habló llorando. Me dijo que por fin le había caído un dinero. No me quiso decir de dónde. Solo me dijo que ahora sí iba a cumplir. Armó el altar más grande que había hecho en su vida. Llenó la sala de veladoras, de flores, de comida, de fruta, de pan, de vasos con agua, de todo. Rezó toda la noche. Cuando terminó, todo se calmó. Ya no hubo golpes, ya no hubo carreras, ya no hubo pasos. Como si nunca hubiera pasado nada ahí.
Pero yo no volví a dormir tranquila varios meses. Me quedé con un pequeño trauma, un trauma que con el tiempo se fue. Pero aprendí algo. Hay cosas que es mejor no deberles, y promesas que nunca debes hacer si no tienes en ese momento para pagar. Antes de pasar a la última historia de esta noche, te recuerdo que puedes mandar tu relato al correo que está apareciendo en pantalla. También no olvides hipear este episodio, es 100% gratis y buena audiencia. Yo los dejo con esta última historia. Buenas noches y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Chao. Hay una historia que escuché en tu canal y me pasó algo similar, pero déjenme explicarles tantito. Mi mamá hasta la fecha es muy devota de las ánimas del purgatorio. Decía que nunca había que olvidarlas porque ellas ayudaban a quienes se acordaban de ellas. A mí todo eso siempre me dio un poco de mala espina. No sé por qué, pero cuando mi mamá rezaba yo sentía como si alguien más estuviera en la casa, como si esas oraciones no se quedaran en el aire. Pero cuando cumplí 18 años y comencé a salir más, mi mamá empezó a pedir algo más específico, que me cuidaran, que me acompañaran. Yo nunca supe exactamente cuándo empezó todo. Solo sé que la primera vez que alguien me dijo algo raro fue mi amiga Laura. Yo venía caminando desde lejos, como a media cuadra. Ella estaba sentada afuera de su casa viendo su celular. Cuando me vio, levantó la mano para saludarme, pero de pronto la bajó. Cuando llegué frente a ella, me miró extraña. «Oye», me dijo. «¿Qué? ¿Y los que venían contigo?» «¿Quiénes?», le pregunté. «Pues tus amigos». Sentí un pequeño escalofrío en ese momento, pues yo venía sola. Ella se quedó algo confundida y me dijo que me vio venir con una mujer a mi lado derecho, un hombre a mi izquierda y otro hombre atrás de mí. Yo me reí nerviosa. No había nadie. Estaba loca mi amiga, pensé. Pero ella me prometía que me decía la verdad, que venían caminando conmigo, pero un poquito atrás. Ese comentario se me quedó dando vueltas en la cabeza. Pensé que había sido su imaginación, pero no fue la única vez. Días después fui a casa de mi primo Daniel. Él estaba barriendo la banqueta cuando me vio venir desde lejos. Cuando me acerqué dejó de barrer y me miró raro. «¿Qué pasó?», le pregunté. «Nada, es que pensé que venías acompañada». «No». «Sí, desde lejos se veía que venías con más personas. 3 personas para ser específico». Al escuchar esto sentí cómo se me erizaba la piel. Le pregunté que cómo eran, y me dijo exactamente lo mismo. Una mujer y 2 hombres. Me dijo que no hablábamos, que solo caminaban conmigo. Empecé a poner atención. Cada vez que alguien me decía algo así, siempre era lo mismo. Desde lejos me veían acompañada, pero cuando me acercaba, ya no había nadie conmigo. Una tarde fui a la tienda. Cuando iba de regreso, la señora Lupita, la vecina, me gritó desde su casa. Me dijo que habían 3 personas conmigo, pero mientras iban caminando, aquellas personas se esfumaron. Yo le dije que venía sola, que no había nadie conmigo. Ella se persinó enfrente de mí. Ella solo se metió a su casa sin decirme nada. Yo comencé a sentir miedo. No un miedo de gritar, un miedo lento, que se me metía en el pecho. Y aquellos encuentros, aquellos comentarios, poco a poco se hicieron frecuentes. Por ejemplo, una ocasión en el camión, una señora me tocó el hombro. «Oiga, chica, ¿esas personas vienen con usted?». «¿Cuáles?», le pregunté. Ella me dijo que las que venían atrás.
Yo volteé, pero el camión estaba completamente vacío, no había nadie. Ella me miró raro y se cambió de asiento. Otro ejemplo también es mi amiga Carla. Ella me mandó un mensaje. Me decía que me había visto en la tarde. Le dije que por qué no me había saludado. Ella me dijo que yo estaba cruzando la calle y que venía con 3 personas. En ese instante le marqué. ¿Cómo que 3 personas?, le dije. Sí, pensé que ibas ocupada y no quise saludarte. ¿Y cómo eran? Una mujer y 2 hombres. Me dijo que de regreso yo ya iba sola. Yo nunca veía a nadie, nunca. No sentía pasos, no escuchaba voces, pero cada comentario me hacía sentir más vigilada. Una noche le conté todo esto a mi mamá. Ella me escuchó sin sorprenderse. Son las ánimas, me dijo. ¿Por qué la gente dice que me ve con ellas?, le pregunté. Yo les pedí que te acompañaran. Le dije que cómo era posible que muchos las veían y yo no podía verlas. Me dijo que no todos podían ver lo mismo. Solo me dijo eso. Ya no me dio más explicaciones. Pero aquellos comentarios raros siguieron. Un día mi tía Leticia me dijo algo. Siempre que te veo desde mi ventana vienes con más personas, pero cuando te acercas ya vienes sola. Todo ese tiempo fue un tormento. Habían veces que me sugestionaba tanto que hasta podía sentir la presencia de aquellas ánimas mientras intentaba dormirme. Ya no pude apagar la luz de mi cuarto porque me daba miedo y comenzaba a sentirme muy mal. Le dije a mi mamá que les dijera que por favor ya no me siguieran porque yo estaba muy asustada y eso me estaba comiendo desde adentro. Ella se negó varias veces, pero al verme desesperada, aceptó. Y junto con ella recé esa ocasión. Audiencia, desde ahí aquellas ánimas dejaron de seguirme y los demás dejaron de verme acompañada de 3 personas.